Hablamos primero entonces de lo que es el fondo solidario destinado a grupos familiares que no podían pedir crédito, ¿verdad? Dirigido a familias vulnerables. Pero también a lo mejor hay personas que tienen otras expectativas de vida o que tienen otras posibilidades. Ya a lo mejor yo sí puedo pedir un crédito bancario. Y todos sabemos que históricamente el Fondo Solidario es un programa que es muy demandado y que los recursos no alcanzan para todos. Por lo tanto, a lo mejor hay mucha gente que está postulando hoy en día al Fondo Solidario, que no está saliendo seleccionado y en realidad su realidad era otra. A lo mejor ellos sí podían optar a otros programas. Los otros programas son los que les vamos a exponer ahora. Son dos que están regulados por un mismo decreto. Es el subsidio para grupos emergentes y clase media, ¿ya? Y está regulado por el decreto 1 que también se creó el año pasado. En este caso se creó el año pasado, el decreto 29 de este año. Dice que este programa, subsidio habitacional, ¿no es cierto? Subsidio para grupo emergente y clase media, está destinado para personas que tengan capacidad de ahorrar en una libreta para la vivienda y que tengan algún grado de acceso a crédito hipotecario. Van a poder ellos comprar viviendas nuevas o usadas o también construir en el caso que tengan algún terreno a su nombre. Ya. El subsidio habitacional, ¿no es cierto? Dijimos que lo vamos a nombrar por dos títulos. El título 1 es grupo emergente y el título 2 es el sector de clase media. El título 1 dice que yo puedo comprar viviendas nuevas o usadas hasta 1000 unidades de fomento. 1000 UF bordean hoy en día los 23 millones de pesos. Es el valor máximo. Puede ser más barata, pero no más cara. Entonces aquí ya empezamos nosotros a deducir algunas cosas. Dijimos que el Fondo Solidario, ¿hasta qué monto de vivienda yo podía comprar? 16. Exacto, 800 UF, ¿verdad? Ese era el máximo. A lo mejor algunas personas de acá quieren comprar viviendas más caras y tienen esa posibilidad. Este programa les permite comprar hasta 1000 UF, 23 millones. ¿No es cierto? Compramos viviendas bonitas por 23 millones, nuevas o usadas. Nos van a pedir un poquito más de ahorro. En este caso el ahorro mínimo es de 30 UF y eso bordea hoy en día los 700.000 pesos aproximadamente. ¿Ya? Está dirigido, dice, a familias de sectores medio-bajo con capacidad de endeudamiento. Ya a lo mejor yo no puedo pedir un crédito, no sé, de 30 millones de pesos, pero sí puedo pedir uno de 10, por ejemplo. ¿Ya? Dice que se requiere aquí también, igual que en el Fondo Solidario, se requiere la ficha de protección social. Pero acá yo puedo tener incluso un puntaje más alto, hasta 13.484 puntos. Entonces acá entrarían aquellas personas que a lo mejor tenían puntaje sobre 8.500 puntos, que querían postular en forma individual, ¿verdad? Y que no les iba a alcanzar para el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, pero sí lo pueden hacer para el subsidio para el grupo emergente. ¿Ya? ¿Se va comprendiendo hasta ahí? Sí. Y la otra alternativa, que sería el título 2, es el subsidio para sectores medios. Acá dice que también puedo comprar viviendas nuevas o usadas hasta 2000 unidades de fomento. 2000 UF van con los 44 millones de pesos más o menos, es el valor máximo, puede ser más barata, no más cara. Y dice que el ahorro que yo tengo que tener mínimo es de 50 UF, y eso ya serían como 1.200.000, más o menos. ¿Ya? Está dirigida, dice, a familias sectores medias con capacidad de endeudamiento, o sea, aquí sí tengo que tener alto endeudamiento, y no requiere ficha de protección social. Entonces aquí calzan aquellas personas que no pidieron su ficha, no la quieren pedir porque ellos tienen a lo mejor otros recursos, perfecto, ellos pueden postular a ese programa. Acá no es obligatoria la ficha. Si la tienen bien, si no la tienen bien también. ¿Ya? Este programa también permite la postulación individual o colectiva. Dice que individual se realiza personalmente por el interesado. Es decir, acá el que quiere postular es el que se presenta a postular en oficinas del Servio, las que el Servio determine para esa gestión. Esto se ha ido aumentando. La idea es que las familias, ustedes recuerdan antiguamente que se hacían filas para ir a postular y uno ya. El Ministerio ha implementado varios cambios y dentro de ellos ha hecho que en los procesos de postulación se abran varios locales de postulación. Entonces, ahora hay varios en las comunas. Por ejemplo, acá en Puente Alto estaba nuestra oficina, la del Servio, que está acá en Puente Alto, estaba la municipalidad y lo que hoy en Chile atiende. Entonces tienen más alternativas. Yo te voy a consultar, ¿sí? A mí me dijeron que no podía postular aquí en Puente Alto, que tenía que ir allá donde se postulaba antes. ¿Por qué? Porque no me iba a salir nunca aquí en Puente Alto. ¿Ustedes creen eso? No es así.
Las postulaciones se hacen a través de un sistema computacional. Entonces tú postules en Arica. Sí, eso me dijo la niña de Servio, que eso era mentira. Da lo mismo. Van a caer todo en el mismo sistema y lo que se les va a evaluar son los puntajes que nuevamente vamos a determinar. No importa en el lugar que postulen, lo que importa y lo que el servicio va a evaluar va a ser que cumplan con los requisitos y se les van a ir revisando los puntajes que, por ejemplo, en el Fondo Solidario Elección de Vivienda vimos. ¿Ya? Yo te puedo decir que eso es mentira, porque yo postulo y cada vez que termino un proceso de postulación que saca la nómina seleccionado, yo tengo que enviarle al Servio todos los beneficiados. La niña de Servio me dijo que era mentira eso. Ya, a mí no me gustan mucho todos los rumores. O sea, mi vecina me dijo, que la amiga de mi tía, de mi hermana, de no sé quién me dijo, no soy de eso. Yo creo que lo mejor que pueden hacer ustedes y que podemos hacer todos en general es que cuando tenemos dudas con respecto a algo, vayamos al lugar que corresponde. ¿Ya? Entonces, si ahí me dicen, no, es que sabes que el Servio no sé qué cosa, ya, parto al Servio y pregunto. Si yo no sé algo de salud, iré al lugar que me corresponde. Porque el tema de los rumores es muy extraño. Lo más probable es que yo hoy día le esté diciendo esto y ustedes al día de mañana o mañana mismo, más rato, le cuenten a una vecina que no estuvo algo parecido a lo que yo dije, pero con algunos cambios. Y eso ya tergiversó todo. ¿Cierto? Señorita. Por eso me graban. Le quería hacer una consulta yo. Yo sabía que ya hace 4 años ya que estoy con edad. Y el puntaje que tengo es 13.949. ¿Ya? Con eso. Mira, la ficha de protección social ha sido un tema hace rato. Y ustedes, como yo dije antes, la ficha de protección social la ven con el municipio, la aplica y la administra el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros ahí no podemos, como Servio, no podemos hacer nada. Nosotros solamente en nuestro sistema local, que yo les dije delante, podemos mirar, podemos ver puntajes y podemos orientar, pero no podemos modificar. ¿Ya? Yo sé que el Ministerio de Desarrollo Social está actualizando lo que fue la ficha de protección social porque encontraron que había muchas cosas que se vulneraban, ¿no es cierto? Y está modificándola y reencuadrando nuevamente para empezar a aplicarla el próximo año. Eso es lo que yo sé. Eso es lo que yo sé. Con respecto a su puntaje tendría que acercarse al municipio, que es el ente que les aplica la encuesta, ¿no es cierto? Que hace la ficha, la deriva al Ministerio de Desarrollo Social y les saca el puntaje. ¿Ya? Hasta ahí puedo llegar yo. Si tienes 13.009 y tanto, ya estamos diciendo que no puedes postular ni al Fondo Solidario ni al subsidio de grupo emergente. Vamos a tener que ver al título 2, que era el sin ficha de protección social, o si tenías puntaje más alto caería en el de clase media, que es el que hablamos recién. ¿Ya? Ya, dice que si yo voy a postular entonces a este programa tengo que hacerlo yo personalmente. Si yo no puedo por alguna razón, yo estoy limitada, puedo autorizar a otra persona que lo haga con un poder ante notario, ¿no es cierto? Y facultando expresamente a esa persona que realiza mi postulación ante el Servio, ¿no es cierto? Siempre y cuando sea solamente su esposo, no conviviente, su esposo legal con libreta, los padres, hermanos o hijos, nadie más. Yo no le puedo pedir ni a mi prima, ni a mi conviviente, ni a mi vecino, a nadie, solamente esas personas, ¿ya? Si no puedo ir yo, que es la idea. Las postulaciones colectivas, dice, se hacen en grupos, ¿no es cierto?, organizados, constituidos por lo menos por 10 personas y con un máximo de 160. Y estas postulaciones colectivas, como vimos en el Fondo Solidario recién, pueden postular asociados a un proyecto o sin proyecto y van a salir a buscar después lo que quieran elegir, ¿no es cierto?, de a lo mejor la nómina de ofertas que va a tener el Ministerio. Yo no le expliqué delante la nómina de oferta. El Ministerio lo que está creando es una especie de portal inmobiliario. ¿En qué consiste esto? Que en su página web van a habilitar una opción para que ustedes vean distintos proyectos habitacionales que inmobiliarias, constructoras han desarrollado, que han pasado por los vistos buenos del Ministerio con los cuadros normativos que yo hablé que regulan cada uno de estos programas y los publican ahí. Entonces a eso me refiero con la nómina de ofertas, que a lo mejor ustedes van a tener su subsidio en mano y van a poder mirar uno de esos proyectos y si les interesa reservarlos. Eso va a ser la idea. Eso es la nómina de ofertas que yo he mencionado. ¿Ya? Dice que la postulación grupal sin proyecto tienen que tener personalidad jurídica exclusiva para el grupo. Los representantes de la personalidad jurídica, o sea, los representantes del grupo, la directiva, tiene que ser parte postulante del grupo. Una vez seleccionados, dice, pueden adquirir una vivienda de un proyecto habitacional o elegir una entidad patrocinante que los desarrolle el proyecto a construir, ya que lo vimos más o menos lo mismo que hablábamos con el Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Y las postulaciones grupales con proyecto, dice que la postulación se hace a través de la entidad patrocinante, esta figura de
decíamos anteriormente, que van a tener convenio con el Ministerio y que están autorizados a representarlo a ustedes. La entidad debe contar con un proyecto habitacional aprobado por el Servio antes del inicio del periodo de postulación. Y nuevamente vamos a ver un gráfico acá con las alternativas de postulación. Podemos postular, dijimos, individualmente, o sea, yo quiero reunir mi plata y voy al Servio a postular cuando se abre el proceso de postulación. Tengo la opción de elegir viviendas nuevas o usadas de lo que hay en el mercado, ¿no es cierto? Viviendas de un proyecto de la nómina de oferta que yo le hablé, o construir construcción de vivienda en sitio propio o densificación predial. Postulaciones colectivas con un mínimo de 10 personas sin proyecto, pueden elegir viviendas de un proyecto de la nómina de oferta, viviendas que sean parte de un proyecto habitacional desarrollado por una entidad patrocinante o construcción en sitio propio de densificación predial. Y la postulación con proyecto, viviendas que forman parte de un proyecto habitacional asociado al grupo, y la construcción de vivienda en sitio propio o de densificación predial. Esas son las alternativas, ¿ya? Más o menos el resumen que yo les hablé delante. La nómina de oferta, ¿en qué consiste? En un listado que contiene información de todos los proyectos habitacionales aprobados por Servio. Se encontrará a disposición de los interesados en la página web del MIMBU. El beneficiario de subsidio título 1 o título 2 tendrá posibilidad de reservar una vivienda del proyecto habitacional que le interese. Si el interesado se desiste de su reserva, deberán renunciar al subsidio, ¿ya? Ahí van a tener una responsabilidad. Si ustedes obtienen su subsidio y reservan una vivienda, ¿no es cierto? Si después ya no la quieren, lamentablemente el servicio dice, ok, no estamos para jugar, me devuelve el subsidio y vuelve a postular, ¿ya? Hay que ser responsable porque uno está comprando su vivienda, ¿verdad? Uno lo piensa, ustedes llevan rato pensando qué quieren, de repente uno sale a mirar, ve casas y dice, sí, en realidad este tipo de casa me gusta, ¿no es cierto? No es algo que nosotros elijamos así de la nada, así como que, oh, quiero postular, listo. ¿Ya? Vamos a ver los montos de subsidio. Aquí nos vamos a basar en el primer cuadro ya, porque el segundo habla, está destinado a aquellas personas que quieran comprar viviendas en regiones del Aysén, Magallanes, provincia de Palena, son otros montos más aislados, ¿ya? Nos vamos a centrar acá, que corresponde a la región metropolitana. ¿Recordaban cuál era el título 1? El título 1, subsidio para el grupo emergente, que les permitía comprar viviendas hasta 1000 UF, como 23 millones. Ese es. Decía que el ahorro, ¿no es cierto?, que teníamos que tener, perdón, ahí está el ahorro. Dice que la vivienda que podíamos comprar era hasta 1000 UF con un ahorro de 30, que eran 700.000 pesos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el subsidio que me va a dar el gobierno? Ya, aquí tenemos que ponernos matemáticos. El subsidio no es algo fijo, no es que yo le diga, si usted postula le van a dar tanta plata. El subsidio con este programa va a depender exclusivamente del valor de la vivienda que ustedes quieran comprar, ¿ya? Y para eso se desarrolla esa fórmula matemática, donde la P la tenemos que reemplazar por el precio de la vivienda, pero en UF que yo quiera comprar. Entonces la fórmula queda, si yo me quiero comprar una vivienda de 1000 UF, 800 menos 0,5 multiplicado por 1000. Lo primero que desarrollo es la multiplicación y después le resto lo que está la 800. Si yo quisiera comprar una vivienda de 1000 UF, esa fórmula me arroja 300 UF, 6 millones. Ese sería mi subsidio, ¿ya? Sin embargo, si yo quiero comprar viviendas más económicas, más baratas de las 1000 UF, esta fórmula me va a ir dando más subsidio, ¿ya? Lo máximo que me puede dar son 500 UF, y esas 500 UF me las da si yo llego a comprar una vivienda de 600 unidades de fomento, que son como 12, 13 millones más o menos, ¿ya? Ahí me daría el máximo de subsidio. Entonces la lógica de este programa es que la vivienda que yo elijo comprar la voy a adquirir con lo que tenga de ahorro en mi libreta, mínimo las 30 UF, más lo que me den de subsidio, y la diferencia que falte para comprar, ¿no es cierto?, y completar el 100% del valor de la propiedad, es lo que yo voy a tener que pedir como crédito hipotecario en alguna entidad financiera. O sea, a lo mejor yo tenía una platita junta, ¿no es cierto?, en otra cuenta y tengo como para solventarlo, ideal. Pero si no, el crédito tiene que ir, ¿ya? ¿Se entendió eso? ¿Sí? En el caso del título 2, donde calzaría la señora, como tiene un puntaje de 1900, o sea, 13.900 y tanto en la ficha, ¿no es cierto? Acá decíamos que nos permite, también nos vamos a centrar solamente hasta ahí, que los montos acá varían para regiones más lejanas. Acá dice que si la
decíamos delante que la vivienda que puedo comprar es hasta 2.000 UF, monto máximo. Pero para la aplicación del subsidio, para saber cuánta plata me va a dar, vamos a hacer una diferencia en plata, vamos a hacer un corte, por eso está más escrito arriba y más abajo. Dice que si yo voy a comprar una vivienda que me cueste hasta 1.400 UF, que son como 30 y tantos millones de pesos, voy a aplicar la misma fórmula matemática que vimos delante, la misma lógica, la P la cambio por el precio de la vivienda en UF. Solamente que en este caso, este programa dice que el subsidio máximo que aquí me dan son solamente 300 UF, 6 millones, ¿ya? Es menor que el que me daban en el título 1. Por lo tanto, para yo obtener ese máximo de subsidio, la fórmula, como la vimos delante, decía que yo tenía que comprar una vivienda de 1.000 UF, ¿no es cierto? 23 millones. Si mi vivienda es más barata, vimos delante que la fórmula va a dar más plata, ¿no es cierto? Pero acá me dicen no, aunque la fórmula le dé 500 UF, su subsidio máximo acá es solamente de 300 UF, 6 millones. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la lógica por vivienda hasta 1.400 UF. Si la vivienda empieza a aumentar su valor de las 1.001 a las 1.400, la fórmula va a ir dando menos subsidio, va a ir bajando. Y lo mínimo que me van a dar son 100 unidades de fomento, 2 millones. ¿Ya? Ahora, si la vivienda que yo voy a comprar cuesta entre 1.400 a 2.000 UF, el subsidio se mantendría fijo de 100 UF, 2 millones. Ya no aplico fórmula. Eso es lo que voy a tener. Acá en este caso, si la vivienda que yo comprara fuera nueva y estuviera emplazada en una zona de renovación urbana, el subsidio podría aumentar de 100 a 200 unidades de fomento. Solo en ese caso llegaría a 4 millones. ¿Ustedes saben cuáles son las zonas de renovación urbana? Ustedes cuando van al centro han visto que hay unos edificios grandes y que le ponen arriba subsidio 200 UF. Es porque efectivamente algunas comunas, no todas, Puente Alto por ejemplo no tiene ciertos sectores que determinan como zona de renovación urbana. Y las construcciones que se desarrollen ahí, ¿no es cierto?, van a tener esta posibilidad. Por ejemplo, Santiago tiene zona de renovación urbana, Ñuñoa, La Cisterna, y ustedes la identifican rápidamente porque las constructoras siempre les ponen al tiro subsidio 200 UF de renovación urbana. Creo que lo que más se construye son departamentos. ¿Ya? Yo en algún minuto supe que en San Bernardo, por el sector de la Maestranza, habían casas en zona de renovación urbana. ¿Ya? Pero ha sido como el único proyecto que yo he visto. Entonces, queda más o menos comprendido este tramo. Decíamos que aquí igual la vivienda era comprada con el ahorro que eran 50 UF, acá 1.200.000, más lo que les den de subsidio y la diferencia que falte con un crédito en el banco. ¿Ya? Requisitos generales para postular. Lo primero que hablamos delante con el otro programa era que postulan mayores de 18 años. El ahorro mínimo tiene que estar depositado en la libreta de ahorro y como en el otro programa, para la vivienda, y como lo dijimos en el otro programa, la plata tiene que estar depositada por lo menos el mes anterior al que se va a desarrollar la postulación. En el caso de estos programas, del emergente y clase media, este año han habido 2 postulaciones. Al parecer habría un tercero, pero eso hay que esperar que el ministerio lo confirme. Yo abrí la libreta en julio y todavía no confirmó. ¿Pero la abrió nomás? ¿Cuánta plata tiene? 300. 300. ¿Y a qué programa le interesa postular? Me han dicho que podía... Fondo Solidario Elección de Vivienda. ¿Usted, de acuerdo a lo que vimos acá, cumplirá los requisitos? ¿Sí? Para el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el Ministerio también señaló en algún minuto que iba a haber una postulación dentro del segundo semestre de este año, pero todavía no ha confirmado la fecha y hay que estar atentos. Usted me dice, yo tengo 300.000 pesos de ahorro, tiene más de 10 UF, por lo tanto, si llega a salir seleccionado, usted tendría premio, ¿no? Sí, aquí también, ¿cómo se llama? El que tenía un hijo podía postular para los 700. El que tenía 2 para el... Esa lógica la están tomando en base a los factores de puntaje que yo hablé. Tomando esa lógica, le pregunto. ¿Recuerdan que delante dijimos que los subsidios se adjudican en base a factores de puntaje y que dan puntaje por grupos familiares?
¿no es cierto? Entonces a lo mejor lo que usted me está tratando de decir, o lo que a lo mejor alguien le informó, era que claro, si usted, su grupo familiar está compuesto por usted y un hijo solamente, el ejemplo que yo di delante, ¿cuál era? Que si postulaba al lado suyo una persona con más núcleo familiar, por ejemplo, iba a tener más puntaje por ese factor que usted, y que por lo tanto empezaría ya teniendo un poquito más de posibilidades que usted de ser seleccionado, ¿sí? Le hago una consulta, sabe que yo tengo 3 hijos, y con mis 3 hijos igual tengo el puntaje. Es que ahí caímos delante en qué, lo que dijimos antes, en la ficha de protección social, ¿no? Sí, porque no entiendo por qué. Los chiquillos. Mira, mi hija tiene 260 en la libre, el puntaje de los militares. Y ella se supone que está en el grupo del comité. Ella, este mes que viene, dice que hay un llamado. ¿Dónde está postulando ella? ¿Irá a salir? ¿Qué dije yo recién, chiquillos? ¿Dije que había postulación el próximo mes? No, pero quiero saber si es cierto. Está en proyecto todavía. Por eso les digo, Que a mí en chiquillas, serio me que hay que dijeron que estar iba a haber en consultación. Sí, porque eso ¿Dije yo que no va a haber postulación? No. Pues chiquillas, también que haga frío, pero nunca tanto. Las postulaciones son las que con Vanessa estamos yendo a menudo a averiguar a ustedes, porque yo le dije a las chiquillas que cuando nosotros supiéramos de parte de ustedes que venía la postulación, ahí vamos a ir a postular con el comité, la gente que estaba solicitada postular y que cumpliera esta requisito. Eso lo tienen que ir viendo en base a la explicación que yo estoy dando. Vamos a aclarar. Ficha de protección social, ¿quién la ve? Municipio. Yo no puedo responder por los puntajes. Dijimos que había postulaciones, no hay fechas. Dijimos que el ministerio había informado que posiblemente... A mí igual me dijeron. dijeron que este otro mes había postulación. No, pues mi niña, yo le estoy confirmando que no hay una resolución. El ministerio informa del proceso de postulación con resolución. Eso implica que el ministro, ¿cierto?, hace una resolución y dice de tal día a tal día va a haber una postulación, lo publica en el diario oficial y ahí recién es algo oficial, algo que nosotros podamos decirle sí. Va a haber fecha de postulación de tal día a tal día. Hasta el minuto, la información que yo ya he dicho 2 veces, ¿no es cierto?, es que el ministerio informó que para estos programas ya hubieron 2 postulaciones. Se informó que al parecer va a haber un tercer llamado dentro de lo que resta este año. No hay fecha oficial todavía. Por lo tanto, ustedes como interesados, ¿qué es lo que hacen? Están consultando constantemente en oficinas del Servio. También hice mención al pasar que del Fondo Solidario también informó que va a haber una postulación en el segundo semestre. Y también dije que no hay ninguna fecha oficial todavía, por lo tanto los interesados tienen que estar constantemente consultando en oficinas del Servio. El Servio siempre informa las fechas de postulación por los medios de prensa, ¿no es cierto?, las radios, ¿no es cierto?, las oficinas de información en nuestra. Por lo tanto, si ustedes en algún minuto escuchan algo de postulación a subsidio habitacional, ¿qué van a hacer ustedes? Exacto, consultarnos a nosotros. Y ahí nosotros le vamos a decir, sí señora, ahora sí, de tal día a tal día tiene que tener estos papeles reunidos, tiene que tener su platita, ¿la tiene? Sí, perfecto, entonces prepárese y ahí le vamos a indicar que tiene que reservar una hora por internet, ojalá, ¿no es cierto?, para que usted haga más expedito su proceso de postulación, eligiendo usted el local y el lugar de postulación. ¿Sí? Entonces decíamos que quienes postulan tanto al subsidio para grupo emergente y clase media, ¿no es cierto?, tienen que ser mayores de 18 años, tener el ahorro mínimo depositado en la libreta de ahorro, ser sujetos de crédito hipotecario y obviamente tienen que tener una necesidad habitacional, porque también nosotros verificamos en los sistemas que no sean propietarios de ninguna vivienda y que si hay algún terreno a nombre de ellos solamente podrán postular a construcción en sitio del residente. Dijimos que para el título 1, ¿recuerdan cómo se llama el título 1? ¿No? Emergente. El título 1 es el subsidio para grupo emergente. ¿Y hasta qué monto de vivienda yo podía comprar? 1, hasta 1000 UF, 23 millones. Y era con ficha de protección social obligatoria, hasta 13.484 puntos. En el caso de clase media, que era el título 2, dijimos que la ficha no es obligatoria, pero si cuenta con ella y su puntaje es igual o inferior a 13.484, va a entrar dentro de los factores de selección. Le va a dar puntaje, por haber tenido un puntaje más bajito, los 13.484.
¿Cuáles son los impedimentos de postulación? Bueno, el postulante, el cónyuge, el conviviente, si lo van a incorporar, o algún integrante del grupo familiar declarado, no tiene que ser propietario o asignatario de una vivienda, ¿no es cierto?, o una infraestructura sanitaria. Si tiene algún terreno a su nombre, tendrá que postular a construcción en sitio del residente, ¿verdad? No tiene que tener en sus manos un subsidio habitacional. A lo mejor postuló un subsidio, resulta que no lo ocupó, de hace 3 años atrás el subsidio venció, pero lo guardó y no hizo nada, pues quiere postular de nuevo. No, esos subsidios se devuelven si no se ocupan para que los borren del sistema y queden habilitados para volver a postular, ¿ya? No tienen que estar postulando a otro programa habitacional y tampoco tienen que haber sido invocados en una postulación de por lo menos 3 años anteriores, que fue el ejemplo que dimos delante con el otro programa. ¿Recuerdan? Yo postulé con mi hijo a 18 años hace 2 años, ahora mi hijo quiere postular, todavía no puede, 3 años, ¿ya? Tiene que esperar. Requisitos, acá están los requisitos que se les piden para postular, los papeles que deben reunir. Dicen que para el título 1 y título 2 que tengan ficha de protección social podrán incorporar a todos los que estén en la ficha si ustedes quieren. Ustedes eligen, como en el grupo del subsidio de Fondo de Solidaridad de Elección de Vivienda, quiénes son parte de su grupo familiar, ¿ya? En el caso del título 1 obligatoriamente tienen que ser los que están en la ficha, ¿ya? En el caso del título 2 que no tengan ficha de protección social, yo solamente puedo incorporar a mi cónyuge o conviviente, hijos de hasta 18 años, los hijos mayores de 18 años y hasta 24 que vivan conmigo, ¿no es cierto? Y a mis expensas tendrán que firmar una declaración de núcleo familiar y de carga familiar. También yo acá en este programa y en este tramo puedo incorporar a mis papás si son carga mía. Obviamente ninguno tiene que tener vivienda, marca beneficio ni nada. Y en este caso, si yo voy a incorporar a mis papás, tengo que acreditar que son carga mía, ¿no es cierto? A través de algún documento de la caja de compensación, ¿no es cierto? De INP, etc. Bueno, todos tenemos que presentar nuestra cédula de identidad vigente al momento de postular, en original y fotocopia. La copia queda con el funcionario, la original con ustedes. Los extranjeros también tienen que presentar la fotocopia de su cédula nacional para extranjeros vigente y la fotocopia de ella. Y además, como dijimos delante, que este año estaban regulando el tema de las postulaciones extranjeros, ellos tienen que presentar el certificado de permanencia definitiva con una antigüedad de por lo menos 5 años y además un certificado de vigencia y la personalidad, o sea, vigencia de la permanencia en el país, y eso lo da investigaciones. Hay una declaración de núcleo que ustedes firman. ¿Alguno de ustedes ha pasado por un proceso de postulación últimamente y le han hecho firmar declaraciones o no? ¿No? Ya. Usted tiene la experiencia. Cuando ella llevó a una persona a postular, que fue a estos mismos programas, ¿verdad? La postulación pasada, nosotros le hacíamos llenar la declaración de núcleo familiar, que era la D1 que nosotros le llamamos, que son declaraciones simples. En ellas incorporan a los miembros del grupo familiar. Los mayores de 18 años tienen que además adjuntar la fotocopia de su cédula de identidad y firmar la declaración que nosotros les señalamos porque ellos dan su consentimiento. ¿Recuerdan que lo hablamos con el otro programa también? Y en ella también a la vez, con su firmita, el postulante está declarando que no tiene propiedad habitacional. Esa es la declaración 1. Entonces ahí van los datos del postulante y aquí yo voy ingresando a los miembros de mi grupo familiar. Y ahí ahora me están pidiendo que yo ponga mi ingreso bruto mensual y ahí yo firmo. ¿Ya? Otra declaración que me hacen firmar es la declaración D2, que le llamamos nosotros, donde se estipula la necesidad del subsidio, que yo estoy entregando información fidedigna y que sé que estoy en conocimiento de que tengo que obligatoriamente habitar la vivienda si salgo seleccionada y la compro. Esa es la declaración 2. Ahí van mis datos, ¿no es cierto? La región, ¿no es cierto? Yo leo muy bien, importante leer todos los documentos que firman para que sepan lo que están declarando y la firman. Y la declaración 3, que habla de que yo estoy autorizando al Serviu a que consulte la información en línea con el banco donde yo tengo mi ahorro para confirmar que efectivamente tenga mi ahorro mínimo, ya sea las 10, las 30 o las 50 UEF. En este caso, el Ministerio de Vivienda tiene conexión en línea con el Banco Estado, con la Copeuch y con el Scotiabank, que era el Banco del Desarrollo. Esos 3 bancos están en línea. Esto quiere decir que si ustedes van a postular,
Al momento de hacerlo nos basta con que nos presenten una fotocopia de la libreta de ahorro o una cartola del banco donde figure su nombre y el número de cuenta, porque esos datos nosotros los ingresamos al sistema y el banco nos informa la plata que tenían el mes anterior, ¿ya? Ahora, si alguno tiene su libreta de ahorro en otra entidad financiera, Banco Santander, Caja de Compensación, etcétera, ellos tienen que presentar un certificado de mantención de cuenta de ahorro, porque como no estamos en línea, el banco le emite este certificado informando si cuentan con el ahorro o no, ¿ya? Esa es la declaración 3 que completan para los bancos que están en línea, y aquí lo que hacen es autorizar al Serviu que dé la orden de bloqueo. Si ustedes están iniciando un proceso de postulación y se les pedía un ahorro mínimo, era porque ese ahorro tenía que mantenerse, ¿no es cierto? Porque va a ser parte de lo que ustedes van a, de la compra de la propiedad, no lo pueden sacar, por eso se les bloquea la cuenta. Y otro documento que es fundamental, recuerden que al inicio de esta presentación yo dije que este programa está destinado a personas que tengan capacidad de ahorro y endeudamiento. Pues bien, acá al momento de presentar lo que tienen que hacer es presentar un certificado de preaprobación de crédito de alguna entidad financiera. O sea, ustedes fueron evaluados previamente por un banco, una caja de compensación, etcétera, y ellos dijeron sí, efectivamente usted es sujeto de crédito, nosotros le podemos prestar hasta tanto dinero. ¿Ya? Ese documento es fundamental. Ahora, quienes no puedan presentar el certificado de preaprobación de crédito, pero quieran postular a estos programas, tienen otra alternativa. En el caso tanto del título 1, grupo emergente y clase media, tienen la opción a lo mejor de presentar en vez del certificado de preaprobación de crédito algunas otras cuentas, no sé, valetista, ¿no es cierto?, cuenta de ahorro a plazo, fondo mutuo, lo que ustedes tengan, a lo mejor ahorraron en otra libreta y tienen harta platita reunida, y lo que hacen con nosotros es presentarnos esos antecedentes avalando que en el caso de ser seleccionados, la plata que falta para enterar el valor de la vivienda que ustedes van a comprar la van a utilizar de ahí, ¿ya? Y de esa forma no se endeudan con un banco. ¿Se comprende eso? Sí. Ya. Esa es una opción. Si lo hacen, hay que firmar una declaración 4A, donde nosotros vamos a ver cuánta platita tenían ustedes y sumándole esa plata más lo que podrían tener de subsidio, ¿no es cierto?, y su ahorro, nosotros les sacamos un cálculo de qué valor máximo es la vivienda que podrían llegar a comprar, ¿ya? Y en el caso solamente del subsidio para el grupo emergente, que era el título 1, vivienda hasta 1000 UF, dan la opción de que presenten la declaración 4B, que es una declaración donde ustedes lo que hacen es llevarla ante notario y señalar que si llegan a salir seleccionada con ese subsidio, nos van a comprar una vivienda que supere las 600 UF, que son como 12, 13 millones de pesos más o menos, pero ahí quedan limitados a eso, así que tienen que ver bien esa opción, ¿ya? O sea, si yo postulo con esa declaración, salgo seleccionada, ya no, mi alternativa no es comprar una vivienda hasta 23 millones, solamente hasta lo que yo declaré que eran 600 UF máximo, ¿ya? Y esa declaración solamente es para el título 1 emergente, no para la clase media, ¿ya? Esas son la declaración 4A, cuando ustedes van a presentar otras cuentas con otras platas, ¿no es cierto? Ahí nosotros les vamos sacando el cálculo de acuerdo al título que postulan. Y esa es la declaración, esa es la otra parte de la declaración 4A. Y la declaración 4B, donde yo voy a declarar aquí, y va con el timbre del notario, ahí sí, con la timbre del notario, que la vivienda que yo voy a comprar no me va a costar más allá de 600 UF. Eso está ahí chiquitito. Las personas que van a postular sin ficha de protección social al título 2 dice por opción o no aplicación. Esto quiere decir que a lo mejor yo tengo la ficha de protección social, tengo 14.000 puntos. La ficha no me va a servir como factor de puntaje para salir seleccionado. Y a lo mejor a mí lo que me conviene es pedir la información del registro civil, porque a lo mejor yo soy mamá soltera, pero uno de mis hijos está viviendo con mi mamá, por ejemplo, yo no la tengo. Y en la ficha que yo tenía no estaba mi hijo porque no vivía conmigo. Entonces lo que yo puedo hacer, que se me da la opción acá, es que en vez de yo buscar mi núcleo familiar en la ficha de protección social, busco la del registro civil. Y ahí puedo sumar a mi hijo que no está conmigo, porque es mi hijo. Ahora, en esos casos, el papá que llegó y ganó, entre comillas, al niño, es el que se lo lleva. No físicamente, me refiero a los contagios. ¿Ya? Y vuelvo a repetir que acá, ¿no es cierto?, también se presentan yo puedo incorporar a mis papás siempre y cuando los tenga acreditados como carga mía.
a mis papás o a los papás de mi cónyuge o conviviente. Y esa es la declaración 5. Ahí van mis datos y ahí van los datos de mis hijos mayores de 18 años a 24 o los de mis papás si yo los tengo acreditados. Documentos a presentar también están las personas que tengan algún grado de discapacidad, tienen que presentar la credencial de discapacidad, ¿no es cierto?, la fotocopia. El informe VALIS de prisión política y tortura está en línea, aquí no presentan nada, el servicio ya los tiene cargados. Las personas que tengan derechos en comunidad sobre una vivienda, el certificado de dominio vigente o copia de escritura para el pago deberá ceder los derechos. Dijimos delante que para postular teníamos que estar limpiecitos, yo utilizo esa palabra, o sea, sin ninguna vivienda a mi nombre, ni la de mi conviviente. Pero si yo soy parte hereditaria de una vivienda, por ejemplo con 5 hermanos, y yo quiero postular al subsidio para comprarme otra vivienda, yo lo puedo hacer. Pero cuando yo salga seleccionada, voy a tener que demostrar que esa parte de la vivienda que estaba a mi nombre, yo ya la cedí para que el servicio me pague el subsidio, si no, no me lo va a pagar. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Construcción en sitio propio, tendrá que presentar el certificado de dominio vigente donde avale que el terreno está a nombre del postulante o del cónyuge. Construcción en densificación predial, la autorización notarial del propietario de la vivienda. Yo autorizo que usted construya mi vivienda atrás de mi patio, ¿no es cierto?, en mi patio. Y el certificado de dominio vigente que avala que el terreno es de la persona que me está autorizando. Y acá en este caso estos son los factores de puntaje que vimos delante, son distintos a los del Fondo Solidario Elección de Vivienda, pero como yo dije en un comienzo, todos los programas habitacionales, la forma que tiene el Ministerio de determinar quiénes son los seleccionados son mediante estos factores de puntaje. Acá dice que también me da 40 puntos por cada uno de los integrantes del grupo familiar, exceptuando el que está postulando. 35 puntos por madre o padre soltero, pero no tengo que incorporar conviviente acá para tener esos 30 puntos. 30 puntos por cada menor de 5 años, 20 puntos por cada menor entre 6 y 18, 30 puntos por cada miembro inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad, 30 puntos si hay adultos mayores. Acá me dan premio al esfuerzo en el ahorro, aquí no me dan más plata, me dan puntaje para tener mayor posibilidad de salir seleccionado. Me dan puntaje, esto quiere decir que si yo iba a postular al grupo emergente donde me pedían 30 UF y yo tenía depositada 31 al momento de postular, me dan un punto que va sumando para tener más opción de salir seleccionado. Acá el premio no es plata, es puntaje, ¿ya? En el caso de los depósitos, acá se considera también los saldos medios semestrales que se hayan depositado. Esos son cálculos matemáticos que hace el sistema computacional internamente, ya en base a los depósitos que se han realizado. La ficha de protección social, en el caso, dijimos delante, que tengan puntajes iguales o inferiores a 13.484, también da puntaje. Y ahí se ve la fórmula, el puntaje de corte. En este caso, por ejemplo, los 13.484 menos el puntaje que tenga el postulante en su ficha de protección social dividido por 50. Lo que dé final va a ser el puntaje que le van a dar de ponderación para tener mayor posibilidad de salir seleccionado. Hay 100 puntos para aquellas personas que hayan pertenecido o que pertenezcan en ese caso al informe VALIS de prisión política y tortura. 20 puntos para quienes hayan rendido el servicio militar en conscripción ordinaria y valer militar del año 2004 a la fecha. Y 5 puntos por antigüedad de la postulación, o sea, postulé una vez, no fui seleccionado, vuelvo a postular, tengo 5 puntos, ¿ya? Ese es el subsidio para grupo emergente y clase media, que aquí entran todos aquellos jóvenes, ¿no es cierto? No sé, por ejemplo, que tenía un hijo de 29 años, que era solito, ¿no es cierto?, que no iba a poder postular al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, tiene la opción de postular a uno de estos dos programas, en particular al subsidio para grupo emergente, siempre y cuando su puntaje en la ficha haya sido igual o inferior a 13.484. ¿Dudas hasta el minuto? Señorita, yo tengo una consulta. Oye, quisiera saber qué pasa con el comité que tiene 2 mansillas. Yo no sé qué comité tiene 2 mansillas, lo único que sé y que me dijeron acá es que estaba cobrando por inscripciones, eso no se hace. Ya yo dije delante que todas las postulaciones al CELIU son gratuitas. Los dineros que se piden para postular a cada programa habitacional se reúnen en la libreta de ahorro para la vivienda de cada persona, ¿no es cierto? No hay plata adicionales que pasar. Específicamente no sé qué comité, yo al señor Mancilla lo ubico. Pero él dice que está por el CEP, que incluso le dijo la
gente de que las llevamos porque vienen, nos están construyendo las casas y todo eso. ¿Qué es lo que hay de cierto en eso? Es que por eso te vuelvo a repetir, yo ubico al señor Mancilla, no ubico de qué proyecto me están hablando. Segundo, platas no hay. Habría que ver si efectivamente el comité que él armó lo está postulando realmente por alguna de estas modalidades que hablamos. Yo no lo puedo confirmar en qué proceso está ese comité, ni siquiera sé si existe o no. ¿Ya? A ese punto. Todo se confirma en base a los sistemas computacionales. Si usted me dice que cobra una cuota, está caballito. Vuelvo a repetir, el Servio para postular no cobra, ¿no? Acá no se cobran cupos, nada de eso. Ahora, cuando ustedes se constituyen como comités, ¿no es cierto? Se supone que ustedes lo que hacen es hacer un estatuto del comité y en él van a determinar si el grupo se pone de acuerdo en pagar alguna cuota como comité para algún fin que el comité determine, ¿no es cierto? Eso lo ven ustedes como grupo y lo determinan en asamblea. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ustedes se forman un comité dicen que mi dirigente me cobra tanto. Perfecto. Cuando ustedes se constituyeron como comité, ¿ustedes quedaron en ese punto? No hay ninguna acta que diga que iban a pagar eso. No, eso no pagan. Eso se constituye, todo tiene que ser escrito.